Gracias por la hermosa herencia de tu nombre, Señor Jesús. Amén. Gracias. Eres bienvenido, Señor. Tú prometiste donde hay dos o más, y aquí habemos dos o más, en cada hogar hay dos o más. Señor, bendícelos con tu hermosa presencia, en el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén y amén. Buenos días, iglesia. Dios te bendice. Qué bueno que estás ahorita conectado. Tenemos la bendición de las redes sociales. Ya pronto nos congregaremos presencialmente. Y igual no vamos a dejar de transmitir. Pero ahorita hay que aprovechar estos medios. Son una bendición. Mucha gente decía que las redes sociales eran del diablo. Así como mucha gente dice que el dinero es del diablo. No, el dinero y las redes sociales son un medio. Todo depende del uso que usted le dé. Entonces hay que darle buen uso a las redes sociales. Amén. Muy bien. Hemos estado hablando hace ya 1 o 2 semanas atrás sobre la oración eficaz. Dice la Biblia en Santiago: la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. No por nuestra capacidad. La Biblia dice que nuestra competencia viene de Dios. Por eso dice Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si la oración de un justo es eficaz, bueno, es porque la justificación vino por la justicia de Cristo, y eso nos da autoridad como hijos de declarar lo que hemos creído, lo que hemos oído del Señor, y al declararlo, dice la palabra que hay poder de Dios. Amén. Hoy vamos a continuar. Hemos estado viendo los miércoles los enemigos de la oración. Los domingos estamos viendo la oración eficaz o el poder de la oración. Hoy vamos a ver la oración sobrenatural. Esto es muy importante porque hay oraciones naturales, hay oraciones sobrenaturales, hay niveles de oración. ¿Sí? Y esto depende de la fe, del conocimiento, pero sobre todo una oración sobrenatural, una oración eficaz depende de la actitud de nuestro corazón. Amén. Ya lo hemos visto anteriormente. Algunos estorbos de la oración. Dice que si el hombre trata mal a su mujer, no la trata como vaso más frágil, como a coheredera de Cristo. Dice la palabra que la oración del hombre casado es estorbada por darle maltrato a su esposa. Igual habla de las mujeres casadas que oran con su cabeza descubierta. Dice que afrentan a su autoridad. Entonces habla de la mujer que debe ser, en la voluntad de Dios, sumisa y obediente a su marido. Tiene que respetar a su esposo. Entonces hay muchas cosas. Hemos visto muchos puntos donde evidencian que la oración, más que una acción, es una actitud del corazón. Es una actitud que tiene que ver con el carácter de un hijo. Amén. Si alguien tiene 2 hijos o más, sabe de lo que estoy hablando. Hay hijos que hay que decirles una y otra y otra y otra y otra, y 1000 veces hay que darle la misma indicación para poder que la hagan. Pero hay hijos que a la primera, a la segunda máximo obedecen. Entonces los amas igual, pero ellos tienen una actitud diferente y la bendición es diferente hacia cada uno de ellos. Todo depende de qué, del carácter, de la actitud. Bueno, hoy en día estamos viviendo tiempos tremendos, terribles. Es el principio de dolores, dice la palabra. Pero vemos muchas personas que se vanaglorían, se jactan o presumen, diciendo que somos los arquitectos de nuestro propio destino. Hay un lema que dice: tú puedes, tú solo puedes, no ocupas a nada ni a nadie. Tú eres el arquitecto de tu propio destino. Hay gente que dice: yo soy dueño de mi cuerpo, yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Y no es cierto. Bueno, la Biblia dice que hay 2 destinos. Fuimos predestinados por Dios
Hay un destino de gloria para sus hijos, para los que creemos, para los que obedecemos. Pero hay otro destino que es cuando yo me salgo de la voluntad de Dios y entonces yo comienzo a caminar por donde Dios no me ha llamado a caminar. Entonces, aquí Dios no se hace responsable porque yo renuncio a su voluntad y a su destino. Entonces, ahí yo estoy malformando mi destino, a mi manera. Entonces, pero ni somos dueños de nuestra vida, ni somos dueños de nuestro cuerpo. ¿Sí? No somos los dueños de nuestro destino, ni individualmente, ni como nación, ni como Estado. No podemos jactarnos, no podemos presumir, no podemos decir que somos o que podemos controlar nuestro destino, cuando un virus vino a paralizar al mundo entero. Fíjate bien, un virus paralizó a las naciones más poderosas del mundo. ¿Sí? Entonces, no podemos decir, no podemos jactarnos de que nosotros podemos controlar las cosas. Hay cosas que no están al alcance del ser humano. Un país, por más fuerte que sea, un país, por más poderoso militarmente hablando, por más rico, por más que un líder político pueda tener capacidad, un país no puede decir que es dueño de su propio destino. ¿Por qué? Porque la historia nos ha demostrado que fue Dios quien diseñó el curso de cada nación del mundo. Es Dios el que desde el principio ha marcado la historia. Nada más date una idea. Mira, la ciencia, la mayoría de la ciencia en su parte son ateos, no creen en Jesús, no creen en Dios, niegan la existencia de un Dios. Hay mucha gente atea, incrédula. Sin embargo, la ciencia y el ateísmo respetan el nacimiento de Jesús y dicen antes de Cristo, después de Cristo. Fíjate bien, los ateos, los incrédulos, la ciencia incrédula no creen en Jesús, no creen en Dios, pero aceptan que la historia se partió en dos desde que el Señor nació y vino a la tierra. Entonces, date cuenta cómo al final de las cosas es Dios haciendo su santa y sagrada voluntad. ¿Por qué? Porque la mentira sigue siendo mentira hasta que la verdad surge, pero la verdad sigue siendo verdad aunque nadie la crea, y tarde o temprano la verdad triunfa sobre la mentira. Entonces, estamos ahorita viendo una corriente de la historia que no podemos controlar. Estamos viviendo una etapa de la historia donde nos damos cuenta que no podemos controlar las cosas. Hay un solo poder que puede cambiar el curso de la historia, y ese poder es el poder de la oración. Fíjate bien, el poder de una oración sobrenatural. La oración de hombres y mujeres que siguen a Cristo, que creen a Cristo, que viven conforme a la voluntad de Dios, que reverencian y tienen temor de Dios. Ese es el poder de una oración sobrenatural que puede cambiar el curso de cualquier circunstancia que podamos estar viviendo. Pero hemos llegado a un punto en que muchas personas dentro de la iglesia han hecho de la oración una mera formalidad, un hábito. No hay un sentido de acercamiento, de comunión, de amistad con Dios. Se ha hecho de la oración solamente un proceso habitual. Ya oré a la carrerita, ya pagué el precio, ya estoy bien, pero realmente no hay un acercamiento con Dios. ¿Sí? Hemos hecho de la oración una tradición, una costumbre. Pero ¿cómo podemos seguir adelante si no hacemos una nueva pasión de la oración? ¿Cómo podemos seguir adelante si no hay esa pasión, si no hay ese fervor? ¿Cómo podemos obtener diferentes resultados si hemos hecho la misma forma de oración por mucho tiempo, por años? Hemos estado orando igual, no hay un cambio, no hay creatividad en oración, no hay una inspiración.
de parte de Dios. Entonces no podemos obtener resultados diferentes si no buscamos lo nuevo de Dios cada día, si no buscamos la revelación de Dios. Esa pasión con la que Él nos busca a nosotros es la misma pasión con la que nosotros debemos de buscarlo a Él. Entonces hay miles de personas que oran solamente en tiempos de gran tensión, en tiempos de peligro, en tiempos de incertidumbre, en tiempos de crisis. Pero es correcto porque Dios en su misericordia nos bendice, pero Cristo en la Biblia enseñó a sus seguidores de que oraran siempre. En Lucas 11 el Señor, los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Entonces Jesús enseñó a que siempre estuviéramos orando con fervor. Eran tan directas las oraciones de Jesús que cada vez que oraba, sus discípulos decían: enséñanos, Señor, enséñanos. Entonces, de principio a fin, en la Biblia tú vas a encontrar datos, tú vas a encontrar especificaciones de personas que cambiaron el rumbo de la historia a través de la oración. Amén. En una ocasión dice la Biblia que Josué, el líder que Dios usó para meter al pueblo de Israel a Canaán, dice que estaban peleando en una guerra y Dios le dijo a Josué que mientras hubiera luz de sol, ellos iban a ganar la batalla. Y ya estaba atardeciendo y no se miraba la victoria. Y entonces dice la Biblia que Josué oró y el sol se detuvo. El sol se detuvo casi un día completo, casi 24 horas. Date cuenta cómo eso, o sea, la oración de un hombre pudo haber afectado incluso las leyes naturales, como es el tiempo. ¿Sí? Hay otra ocasión donde un hombre estaba enfermo, creo que era, no recuerdo si era Asael o Azarías, no recuerdo el nombre, pero dice que estaba enfermo, esa noche iba a morir, pero luego Dios manda al profeta otra vez y le dice: bueno, Dios escuchó tu oración y el Señor te ha dado 15 años más de vida. Y dice que, creo que era Acaz, el reloj retrocedió varios grados, el tiempo retrocedió, la sombra retrocedió. Y ahí vemos cómo la oración de un hombre que estaba condenado a morir ese día, la oración cambió el rumbo de la historia. Se le agregaron 15 años más de vida y aparte el tiempo fue modificado. Entonces date cuenta, y hay muchos personajes. Cuando Abraham oró, ¿sí? Y mientras él oraba, Dios no destruyó Sodoma y Gomorra, porque ahí estaba Lot y su familia. Lot, el sobrino de Abraham. Otro hombre, Ezequías, oró cuando un ejército quería invadir su ciudad. Los asirios estaban queriendo invadir la ciudad, y dice que el rey Ezequías oró a Dios y todo el ejército enemigo fue destruido. Elías, el profeta, oró y Dios hizo descender fuego del cielo sobre un altar que él construyó delante de 400 brujos que estaban retando a Dios. Y los brujos ya habían brincado y saltado, habían invocado a sus dioses, a sus demonios, y ninguno respondió con fuego. Y cuando Elías oró, dice la Biblia que descendió fuego del cielo y consumió el altar por la oración de Elías. Otro hombre que oró fue Eliseo por un muchachito, hijo de una mujer sunamita. Este muchacho resucitó. Jesús oró junto a la entrada de la tumba de Lázaro. Lázaro se levantó. A los lados de Jesús había dos ladrones. Un ladrón crucificado oró y Jesús le dijo: a partir de ahorita estarás conmigo en el paraíso. Pablo, el apóstol, oró y nacieron iglesias en Asia Menor, en Europa. Pedro oró por una mujer llamada Dorcas. Ella resucitó y sirvió a Jesucristo muchos años más.
Y hay muchos hombres contemporáneos también que han estado orando por el avivamiento, por el curso de la historia. Entonces, aquí nos damos cuenta que la historia ha cambiado, la historia de la humanidad ha cambiado una y otra vez a causa de la oración. Y puede cambiar de nuevo si hay personas que se ponen de rodillas en común acuerdo y oran con fe, buscando a Dios con fervor. Nada va a cambiar si la iglesia no está orando. Nada va a cambiar. Entonces, imagínate, ¿cuántos cristianos sabemos en el mundo? Millones. Si hiciéramos uso de este privilegio de orar. Jesucristo murió para hacer que esta comunión y esta comunicación con el Padre fueran posibles. Fíjate bien, Jesús murió en la cruz, entregó su vida y su sangre para que tú y yo pudiéramos tener comunión con Dios. Y aún así, como dicen los plebes, nos freciamos. No tengo ganas de orar. Hoy no tengo ganas de orar. Hoy es domingo, es tarde, ¿no? Me voy a levantar tarde. Ahí luego veo. No, si Jesucristo pagó con su sangre, con su vida, el derecho para estar en comunión con el Padre, tenemos que valorar ese sacrificio y darle un buen uso. Él nos dijo que hay gozo en el cielo cuando un pecador se aparta del pecado para buscar a Dios. Así es que cada vez que ores, cada vez que dobles tus rodillas, dile: Dios, ten misericordia de mí, porque soy pecador. Cada vez que oramos, dice la Biblia, nos apartamos del pecado, hay una santificación y el cielo hace fiesta. Lucas 15:7 dice: de la misma manera, hay más alegría allá en el cielo por una de estas personas que se vuelve a Dios, que por 99 personas buenas que no necesitan volverse a Él. ¡Wow! Impresionante eso. Está diciendo que una persona entre 100 está orando, reconociendo su condición espiritual ante su Dios y su Creador. Pero hay 99 personas que se creen buenas, que creen que ya no necesitan más de Dios y oran muy a lo largo, o 2-3 minutos, porque consideran que no necesitan más del Señor. Esto es impresionante. Solamente una de 100 reconoce su gran necesidad de Dios en la oración. Entonces, cuando los discípulos fueron a ver a Jesús y le dijeron que los enseñara a orar, Él les respondió, les dejó la oración modelo, que es el Padre Nuestro, pero esto ya lo hemos visto antes, pero eso fue solamente una parte de una instrucción sagrada, como es la de orar. Entonces, hay muchos pasajes más en la Biblia, hay muchos versículos, capítulos, en que Jesucristo ofrece otras instrucciones, otras indicaciones. Toda la vida del Señor Jesús, registrada en la Biblia, es una serie de lecciones sobre la oración constante. El Señor Jesucristo solo tuvo 3 años y meses de ministerio público, pero Él nunca estaba demasiado apurado como para pasar horas orando. Fíjate bien, en 3 años y medio el Señor hizo todo su ministerio, pero nunca estaba demasiado ocupado o apurado como para dejar de orar. ¿Y cuál es nuestro árbol del cípero? ¿Por qué no oramos? Porque no tengo tiempo, porque trabajo mucho, porque llego cansado. Entonces, tenemos que aprender a ser apasionados. Si no hay pasión en la oración, no estaré viendo resultados diferentes en mi vida. Cada mañana, ¿qué hacemos? Cuando salimos a la carrera, medio recito un versículo, o solamente escucho una transmisión por WhatsApp, por Facebook, escucho, digo amén, aleluya, gloria a Dios, pero realmente no estoy teniendo comunión con Dios. La verdadera oración es cuando tengo una comunión íntima con Dios.
no va a arreglar nada. El asunto, el que yo esté solamente oyendo lo que otros dicen, lo que otros oran, lo que otros piden, es mi libertad, es mi privilegio tener una comunión personal con Dios. Amén. Entonces, eso no es el programa de oración que Jesús diseñó. Jesús rogaba durante mucho tiempo, en repetidas ocasiones. Está escrito que pasaban noches enteras suplicando fervorosamente. Por eso la palabra dice en 1 Tesalonicenses: oren sin cesar, orar sin cesar. Y no se trata de estar de rodillas todo el día o toda la noche, se trata de una actitud del corazón, que en cada momento de mi vida diaria, yo sienta necesidad de tener comunión con Dios. Amén. Este debería ser el lema de batalla de todo cristiano, de todo seguidor de Cristo. Nunca dejar de orar. Por oscuro y desesperante que parezca la situación, nunca debemos de dejar de orar. Está escrito en la palabra. Amén. Entonces, hay un testimonio de una mujer que tenía muchos años orando por su esposo, para que su esposo se convirtiera. Y dice el testimonio que después de un tiempo, después de 11 años de oración de esta mujer, el esposo se convirtió a Cristo. Imagínate, 11 años orando por una persona. 11 años. ¿Qué tal si esta mujer hubiera dejado de orar a los 10, a los 9, a los 7 años? No, Señor, pues ya. Yo me imagino que esta mujer oraba: Señor, ilumínalo o elimínalo. No, no es cierto. Entonces, finalmente la oración perseverante de ella vino sobre su esposo. Yo no sé por qué estás orando, qué es lo que estás pidiendo, pero hay oraciones instantáneas, recibes la respuesta. Hay otras que tardan horas, otras tardan días, otras semanas, meses, años, pero dice la palabra: ora sin cesar. No dejes de orar. ¿Hasta cuándo? Hasta que recibas lo que está anhelando tu corazón. Amén. El Señor Jesucristo constantemente oraba Él solo, se apartaba de toda distracción terrenal. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos el privilegio de nuestros hogares. Hay muchos rincones en la casa donde podemos hacer nuestro Getsemaní y estar orando a solas. Hay que buscar esa oración callada, escondida, en la que nuestra alma se encuentra con Dios. Nos acercamos a su presencia y a veces esa oración calladita, esa oración tranquila, apartados, es la bendición más grande para nuestra vida. Pero si usted está distraído, no va a poder recibir la bendición de Dios. Si usted está distraído, no va a poder estar teniendo esa comunión con el Señor. Entonces, cuando observamos la vida de oración de Jesús, notamos la intensidad con la que Él oraba. Dice la Biblia que el Señor Jesús oraba, rogaba fervorosamente, clamaba. Ahí en el Getsemaní quedó plasmada la intensidad de la oración de Jesús, donde dice que estaba ahí recargado sobre una roca, tomando la decisión de ir o no ir a la cruz, y estaba tan presionado, aún su cuerpo físico, su alma, dice, estaba entristecida hasta la muerte. Su cuerpo físico ya sentía el dolor que le esperaba, al grado de que, dice, su sudor era mezclado con sangre. Imagínate, dice la Biblia que un ángel vino a fortalecerlo. ¿Por qué? Porque estaba orando para tomar la decisión más importante, creo yo, de su ministerio: ir o no ir a la cruz. Pero ¿cuántas veces nos acercamos a Dios con un ejercicio de oratoria y le echamos un buen verbo al Señor, ¿verdad?
hacemos peticiones a veces muy egoístas, porque solamente pedimos para nosotros. Estamos haciendo un ejercicio de oratoria, usando palabras que tal vez otros ya las dijeron. Entonces, y está bien, Jesús dijo que aprendiéramos de Él, pero tenemos que crecer en el grado, en la intensidad de oración. Tenemos que clamar desde lo más profundo de nuestra alma. ¿Cuántas veces nos ponemos a orar y mis pensamientos están divagando? ¿Te acuerdas del uniforme que no está lavado, la tarea que no está hecha, que no has trapeado la cocina, no has lavado los trastes? Y ahí estás de rodilla y aparentemente concentrado, pero tu mente está divagando. ¿Y sabes qué? Dice la Biblia que Dios se entristece cuando le hablamos con nuestros labios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Nuestra mente está lejos de Él. Imagínate que te hablara por teléfono tu patrón, tu jefe, o que fuera a tu casa a decirte algo. ¿No pondrías atención? ¿Estarías pensando en otra cosa? O que llegara el presidente de la República o te hiciera una llamada o visitara tu casa, ¿sí? ¿Estarías divagando o estarías interesado en lo que te va a decir? Bueno, Jesucristo ni es tu jefe, ni tu patrón, ni el presidente de la República. Él es el Rey de Reyes. Él es el que pone y quita gobernantes. Él es el que hace que las cosas funcionen en nuestra vida. ¿Cómo no hemos de ponerle atención al Maestro de Maestros, al Rey de Reyes, Señor de Señores? Por eso es bien importante educar nuestra mente. Estamos viendo los miércoles los enemigos de la oración. Es muy importante que aprendamos a educar y a disciplinar nuestra mente. Pero, ¿cuál es el ingrediente principal de una oración sobrenatural? ¿Cuál es el ingrediente principal? Jesús nos enseña que debemos de interceder por otras personas. Y esta instrucción es muy tremendamente importante. Mira, Mateo 5:44. Vamos a ver el principal ingrediente de una oración poderosa, sobrenatural. Dice, pero ahora yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Santo. Tan bueno que estaba el sermón, pastor. ¿Qué dice Jesús? Amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Hola. Otra Biblia dice, oren por quienes los ultrajan y los persiguen. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús aquí? Que la oración sobrenatural requiere una actitud de humildad y de perdón. Hola. Está diciendo aquí que debemos rogar, bendecir, orar por nuestros enemigos, pedirle a Dios que los perdone y que los lleve a Cristo. Pero también me dice que yo debo de amarlos y perdonarlos. Amén. Ama a tus enemigos, ora por quienes te maltratan, bendícelos, no pagues mal por mal, antes bien, dice, combate con el bien el mal. ¿Quiénes son tus enemigos? ¿Por quiénes tienes que orar? Por los que han hablado mal de ti, por los que con razón o sin razón han levantado falsos testimonios. Dice la Biblia, ámalos, ora por ellos, no dejes de recibir la bendición de Dios por causa del orgullo, del resentimiento, de la amargura, del deseo de venganza. Hola, una oración sobrenatural habla de un corazón sin malicia, habla de un corazón que no guarda rencor, habla de un corazón que no tiene nada contra nadie. Aunque tengamos razón de estar enojados, yo decido amar y orar por los que me han humillado. Eso está diciendo ahí la palabra. Sacar de mi corazón el resentimiento, el orgullo, la amargura, el deseo de venganza. ¿Por qué es importante esto?
¿Por qué? Hebreos 12:15. Dice, cuídense unos a otros para que ninguno, ¿no está ahí? Bueno, si puedes poner la Biblia, ¿podrás? Ok, te lo leo aquí, Hebreos 12:15. Dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura. Estoy leyendo una Biblia, una Nueva Traducción Viviente. Dice, tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, dice, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. ¿Qué está diciendo aquí? Que tenemos que cuidarnos unos a otros. Dice, para que nadie deje de recibir la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a tener cuidado? De que no brote ninguna raíz de amargura, ninguna raíz venenosa, dice esta traducción. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué significa esto. Bueno, ahí está en la pantalla. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Bien, te lo explico. La palabra de Dios dice que la salvación de Dios para nosotros es por gracia. ¿Cómo? Por gracia. ¿Sí? No es por obras, dice, para que nadie se gloríe. Dice, porque por gracia sois salvos. Ahorita lo vamos a leer. Entonces, la salvación de Dios vino a nuestra vida por su gracia. El problema es que si estoy viviendo en amargura por no perdonar a alguien, estoy pisoteando, arriesgando y ensuciando mi salvación. Hola. ¿Sí? Eso dice la palabra. Mira, Efesios 2:8 dice, Dios los salvó por su gracia. Cuando creyeron ustedes, no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. Amén. Es un regalo de Dios. La salvación es por gracia, cuando creímos. El problema es que cuando estoy abrazando amargura, cuando no estoy amando y perdonando a los que me han humillado, estoy arriesgando y pisoteando esa salvación. No estoy alcanzando la gracia, porque por gracia somos salvos, pero la amargura y la falta de perdón está ensuciando y estorbando mi salvación. Por eso el Señor me dice, ora, bendice al que te ha ofendido, bendice al que te está levantando un falso, bendice al que te humilla, bendice al que te roba, bendice, ora, ora, ora por el que te maldice. Esa es una oración sobrenatural. Humanamente no la podemos hacer, pero si yo tengo la gracia de Dios, si yo tengo a Cristo en mi corazón, mi fe debe de estar de acuerdo a mis acciones. Por eso el Señor Jesús me dice, ora, bendice al que te ha ofendido. Y si Él me lo está pidiendo, es porque en su gracia puedo hacerlo. Si alguien no lo hace, no es porque no pueda, es porque no quiere. El orgullo le está impidiendo orar y bendecir a los que le han humillado. Mateo 5:39 dice, pero ahora yo les digo, no traten de vengarse, es el gozo de Dios. Tolérenme un poco de locura. No traten de vengarse de quien les hace daño. Si alguien les da una bofetada en la mejilla derecha, ay nanita, pídanle que les pegue también en la izquierda. Ahorita te lo voy a explicar, no te asustes. Si alguien los acusa ante un juez y quiere quitarles la camisa,
denle también el abrigo. Si un soldado los obliga a llevar una carga por 1 kilómetro, llévenla 2 kilómetros. A quien les pida algo, dénsenlo, y a quien les pida prestado, préstenle. Ay, nanita. ¿Qué está diciendo ahí? Que necesitamos una actitud sana para que mi oración sea escuchada. Dice, no traten, pon el anterior, no traten de vengarse de quien les hace daño. No traten de vengarse. No, yo no quiero venganza, sí, pero a veces no, la gente no oculta su enojo hacia otras personas. Si alguien te da una mejilla, pon la otra. Y dice alguien, pues esto es una locura. Pero no está hablando de un golpe físico. Está hablando de que si alguien te ofendió, ¿sí? Si alguien te ofendió y tú estás esperando que se disculpe contigo, no te esperes. Ve y tú con esa persona y diles cómo te sientes cuando te ofendió. Trata tú de arreglar el asunto. No te esperes a que la otra persona tome la iniciativa. Eso es poner la otra mejilla. Es no esperarme a que otros vengan a disculparse conmigo, aunque yo tenga razón. Tengo que aprender a, dice ahí, poner la otra mejilla. Si alguien te pide la capa, dale el abrigo, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de una actitud de humildad, de un alma, de un carácter como el de Cristo. Acuérdate de las primeras palabras que Jesús pronunció desde la cruz. Después de que lo clavaron, le atravesaron sus manos, sus pies, Jesús hizo una intercesión cuando estaba ahí crucificado. Yo te voy a hacer una pregunta. Si el Señor Jesús hubiera pedido que descendiera fuego del cielo para esa gente que lo crucificó, ¿tendría razón en hacerlo? Claro que tendría razón, porque era injusto lo que estaban haciendo con él. Él no le hizo daño a nadie. Él no le hizo daño a nadie. Él hubiera tenido razón si hubiera dicho, Padre, que descienda fuego del cielo y consúmelos a todos. Pero ¿qué pidió para ellos? ¿Qué pidió para nosotros? Lucas 23. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué pidió Jesús? Perdónalos. El problema más fuerte de la amargura y del resentimiento es que tengo razón de estar así. Tengo razón, pastor. Yo soy el ofendido. Yo tengo razón de estar así. Sí, pero la Biblia dice, en lo que acabamos de leer, que es mejor vivir en paz que tener la razón. Si alguien te ofendió, no esperes que te pida perdón. Ve, sé humilde, ve, abrázalo, ora por esa persona. Platica con esa persona. Imagínate. Acuérdate de toda la gente que te ha traicionado, o que ha hablado mal de ti, o que te ha robado, etcétera, etcétera. Imagínate. Si pudiéramos saber quién nos iba a traicionar, quién nos iba a robar, quién nos iba a ofender, si supiéramos antes, ¿qué haríamos? Trataríamos de evitarlos. Si supiéramos antes quién nos iba a hacer daño, ¿sí o no? Trataríamos de quitarlo antes de nuestra vida. Pues déjame decirte algo, Jesucristo siempre supo quién era Judas, y aún así lo eligió, le dio confianza porque era su administrador, y dice la Biblia que lo amó hasta el final. Judas fue y le dio un beso a Jesús, y Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas a tu maestro. Hasta ahí el Señor le demostró el amor a Judas. Desde el principio dijo, yo los elegí a los 12 y uno de ustedes es un diablo, ya sé lo que va a hacer. Y aún así lo eligió, lo amó, lo abrazó, le dio confianza. Y si Judas hubiera esperado un poco más a que el Señor resucitara y le hubiera pedido perdón, arrepentido, el Señor lo hubiera perdonado. Pero Judas no se esperó. No se esperó.
Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos pasado algún tiempo orando por nuestros enemigos? ¿Realmente estás orando por tus enemigos? ¿Realmente estás echando fuera ese rencor, ese resentimiento? ¿Has estado poniendo la otra mejilla? Eso es poner la otra mejilla. Alguien me ofendió, pero yo lo bendigo. Yo oro por él. Yo no dejo de buscar a Dios por causa de otra persona. ¿Por qué es importante? Mateo 5:45. Pase la alabanza, por favor. Dice, así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que lo obedecen y de los que no lo obedecen también. Si ustedes aman solo a quienes los aman, Dios no los va a bendecir por eso. Recuerden que hasta los que cobran impuestos para Roma también aman a sus amigos. Si saludas solamente a tus amigos, no haces nada extraordinario. Hasta los que no creen en Dios hacen eso. ¿Cuándo mi oración se convierte en una oración poderosa, sobrenatural? Cuando bendigo, oro y ruego por los que me han hecho daño. Hubo un hombre en la Biblia llamado Esteban, servidor de Cristo, un hombre lleno del Espíritu Santo. Saulo de Tarso lo manda a matar, lo apedrearon para matarlo. Y antes de morir Esteban, puesto de rodillas, dice la Biblia, volteó al cielo y vio al Padre y al Hijo, y oró y rogó por Saulo, el que lo estaba matando. Y le dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Esa es una oración sobrenatural. Cuando tú oras, bendices, ruegas y perdonas a tus enemigos, a los que te han hecho daño. Dice, porque si solamente amas a los que te aman, si solamente saludas a los que te saludan, si solamente haces el bien a los que te hacen el bien, ahí no hay ningún premio, no hay nada extraordinario. Hasta los que no creen en Dios lo hacen. Pero nosotros creemos en el Señor. Tenemos que estar orando, porque esa persona que te ofendió, también Cristo murió por ella. Y si yo no la perdono, la estoy condenando. No le estoy hablando del Evangelio de Cristo, de arrepentimiento, de salvación. La oración más efectiva para comunicar el Evangelio, la manera más efectiva para comunicar el Evangelio es la oración. Así es que si hay una persona conocida que necesita a Cristo en su vida, aunque se haya portado mal contigo, comienza a orar por ella. Es sorprendente ver cómo Dios va a comenzar a obrar. Jesús nos enseña que la victoria segura de que Dios responde una petición sincera es cuando perdonamos y soltamos todo resentimiento. Y entonces dice Mateo 21, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan. Debemos confiar en esta promesa. Nuestro Padre es dueño de todo, y si algo me hace falta, Él proveerá. Señor, es que tú no sabes cómo me siento. Sí sabe. Dios sabe cómo te sientes. Si estás ofendido, si estás resentido, dolido, Él va a suplir todo lo que te haga falta. Cuando tú renuncias a los sentimientos equivocados, a los pensamientos equivocados, Dios suple todo lo que haga falta. Filipenses 4 dice, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Dios puede derrotar a cada uno de los enemigos de nuestra alma. Él puede defendernos de todo peligro, porque nada hay imposible para Dios. No hay tarea demasiado pesada, no hay problema demasiado difícil, no hay ninguna carga demasiado pesada para el amor de Dios. Él conoce completamente tu futuro y el mío. Aún con nuestros miedos, con nuestras incertidumbres, tenemos que estar confiando. Job oró en medio de su tribulación, Job 23, y dijo Job, mas Dios conoce mi camino, me probará
y saldré como el oro. Amén. Dios conoce lo que viene mañana. Y si ahorita estás en un momento de prueba, confía en que Dios sabe lo que va a suceder, y aunque esté siendo yo probado, aunque tú estés siendo probado, dice, saldrás como el oro. Así es que ya no pongas tu voluntad por encima de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Perdona, ora, bendice, ruega por los que te han ofendido. Pero si no quiero hacerlo, estoy poniendo mi voluntad por encima de la voluntad de Dios. Así es que ya no insistas, ya no insistamos en hacer las cosas a nuestra manera. No le digas más a Dios lo que Él tiene que hacer. Más bien hay que aprender, por más difícil que sea la lección, hay que aprender a orar como Jesús mismo oró. Y Jesús dijo en el Getsemaní, Lucas 22, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y si alguien que está ahorita conectado a esta transmisión y nunca habías oído de Jesucristo como para orar en su nombre, yo te invito a que lo recibas en tu corazón. Conoce a Jesucristo primero, recíbelo, invítalo a entrar a tu corazón. Y una vez que Él esté en tu corazón, dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, mi Padre lo hará. Amén. Así es que a partir de hoy, si no estabas acostumbrado a orar, una vez que recibes a Cristo en tu corazón, tú puedes decir, Dios, ten misericordia de mí, porque soy pecador. Sé esa oveja número 100 y no como las 99 que creen que ya no necesitan más de Dios. Pídele a Dios que perdone tus pecados, que transforme su vida, que te convierta en una persona nueva. Él puede hacerlo hoy como una respuesta a una sencilla oración. Dice la palabra que Jesucristo oró fervientemente a Dios, y Jesús oraba llorando, suplicando. Y dice la Biblia en Hebreos 5, no está en la pantalla, pero dice que Jesús, sus oraciones fueron contestadas siempre por el Padre, porque Jesús era humilde y Él hacía todo lo que a Dios le agradaba. Tenía un temor reverente que lo llevaba siempre a hacer la voluntad de Dios. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Si alguien no ha recibido a Cristo en su corazón, haz conmigo esta oración. Señor Jesús, en este momento abro la puerta de mi corazón y te pido, Señor Jesús, que entres en mí. Hoy te recibo, Señor Jesucristo, en mi corazón, y te reconozco como mi Dios, mi Señor y mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor Jesús. Perdona mis pecados, perdona mis errores. Lávame con tu sangre preciosa. En este momento, Señor Jesucristo, pongo toda mi fe y mi esperanza en tu nombre. Gracias, Señor Jesús, por este privilegio de llamarme un hijo tuyo. Gracias. Padre, te pedimos perdón si no hemos estado orando intensamente. Perdónanos si no hemos querido perdonar. Perdónanos si no hemos orado por los que nos han ofendido.